Captado por la cámara. El atractivo de lo inexplicable. Vivimos en un mundo obsesionado con lo desconocido. Anhelamos pruebas de lo que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Y nada captura nuestra imaginación como la posibilidad de vislumbrar lo sobrenatural. Con el aumento de los teléfonos inteligentes y las cámaras de seguridad, estamos viendo cada vez más grabaciones que afirman capturar estos eventos inexplicables. Pero ¿son estos vistazos a otro reino? ¿O simplemente trucos de la luz y de nuestras propias mentes? Sombras y espectros. Encuentros famosos en película. Uno de los ejemplos más escalofriantes es el del cuerpo colgante de la familia Cooper. Esta fotografía, tomada en Texas en los años 50, muestra a una familia reunida alrededor de una mesa de comedor, pero una figura sombría cuelga inexplicablemente del techo sobre ellos. Luego está la misteriosa grabación del sanatorio Waverly Hills, un antiguo hospital para la tuberculosis con una historia oscura. En el video, una figura sombría, que se cree que es una antigua enfermera que trágicamente se quitó la vida, parece caminar por un pasillo antes de desvanecerse en el aire. Estos son solo 2 ejemplos entre muchos otros que continúan desconcertando e intrigando. Examinando la evidencia. Los escépticos argumentan que estas imágenes y videos tienen una explicación sencilla. La mala iluminación, los ángulos de la cámara e incluso los efectos especiales pueden crear la ilusión de algo paranormal. Señalan los engaños y el deseo de fama en Internet como motivaciones para fabricar estos encuentros. Y a veces, la explicación más simple es la más probable. Partículas de polvo, reflejos o incluso insectos pueden confundirse con algo más siniestro. La perspectiva de un cazador de fantasmas. Mi opinión sobre lo paranormal. Como alguien que ha pasado años investigando lo paranormal, he visto de primera mano el poder de la creencia. También me he encontrado con una buena dosis de escepticismo. Si bien abordo cada caso con una sana dosis de duda, también estoy abierto a la posibilidad de que algunos de estos encuentros sean genuinos. La energía de un lugar, la historia que se le atribuye y el estado emocional de los testigos juegan un papel en estas investigaciones. El poder de la creencia. ¿Cómo los encuentros moldean nuestra realidad? Ya sean reales o imaginarios, estos encuentros tocan algo primordial dentro de nosotros. Nos obligan a confrontar nuestra propia mortalidad y los misterios que se encuentran más allá de nuestra percepción. La mente humana está programada para encontrar patrones y significado, incluso en la aleatoriedad. Entonces, cuando vemos una sombra fugaz o escuchamos un ruido inexplicable, nuestro instinto es atribuirle significado. La lente tecnológica. ¿Cámaras como portales paranormales? Algunos creen que las cámaras actúan como una especie de conducto, capturando destellos de una realidad que normalmente no podemos percibir. Quizás los campos electromagnéticos generados por estos dispositivos interactúan de alguna manera con la energía de lo sobrenatural, permitiéndonos ver lo que siempre estuvo allí, justo más allá de nuestro rango normal de visión. Buscando respuestas en la estática. La búsqueda interminable. Es probable que el debate sobre la autenticidad de estos encuentros continúe. Y eso es parte de lo que hace que este campo sea tan fascinante. Es una búsqueda interminable de respuestas, un viaje al corazón de nuestros miedos y los límites de nuestra comprensión. Cada imagen borrosa, cada grabación de EVP, ofrece un vistazo tentador a la posibilidad de algo más. El elemento humano. Miedo, imaginación y lo desconocido. Es importante recordar que el miedo puede jugar un papel poderoso en nuestra percepción. Cuando tenemos miedo, nuestros sentidos se agudizan y es más probable que veamos o escuchemos cosas que no están realmente allí. Nuestra imaginación se desboca, llenando los vacíos con nuestros miedos y ansiedades más profundos. Conclusión. Un mundo más allá de nuestra comprensión. En última instancia, la pregunta de si estos encuentros son reales o no es personal. Cada uno de nosotros debe decidir por sí mismo lo que cree. Pero una cosa es segura: el mundo es un lugar más extraño y misterioso de lo que a menudo le damos crédito. Quizás haya fuerzas en juego más allá de nuestra comprensión, energías y entidades que desafían la explicación. Y
Y tal vez, solo tal vez, estas cámaras estén capturando un vistazo de ese mundo oculto, un mundo que existe justo más allá del velo de nuestra realidad cotidiana. A medida que nos adentramos en el reino de lo inexplicable, nos encontramos con un lugar envuelto en sombras y leyendas, el bosque encantado. Estos densos bosques han sido durante mucho tiempo objeto de historias escalofriantes y encuentros misteriosos. Muchos de los que se aventuran en estos bosques dicen sentir una inexplicable sensación de temor, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. GAP2S. En la oscuridad de la noche, se ven extrañas luces parpadeando entre los árboles, y susurros de voces incorpóreas resuenan en el aire quieto. Algunos cuentan historias de apariciones fantasmales, figuras envueltas en niebla, que vagan sin rumbo entre los árboles centenarios. GAP2S. Las leyendas locales hablan de sucesos trágicos que han dejado una huella imborrable en esta tierra. Historias de almas perdidas, eternamente ligadas al bosque, incapaces de encontrar la paz. Investigadores de lo paranormal han capturado pruebas inquietantes, psicofonías, extrañas lecturas electromagnéticas e incluso vídeos de figuras sombrías que se lanzan entre los árboles. GAP2S. Pero, ¿son estos encuentros realmente paranormales o es el bosque el que juega con nuestras mentes? El juego de luces y sombras, los sonidos naturales del bosque y nuestros propios miedos pueden crear una potente mezcla que difumina la línea entre la realidad y la imaginación. GAP2S. Independientemente de lo que creas, una cosa es cierta. El bosque encantado sigue siendo un lugar de misterio y miedo, un testimonio del poder de lo desconocido. Es un recordatorio de que todavía hay lugares en este mundo que desafían cualquier explicación, invitándonos a cuestionar lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir. GAP2S. Entonces, ¿te atreverías a entrar en el bosque encantado? Tal vez algún día te encuentres al borde de estos bosques, contemplando los misterios que encierran. ¿Avanzarás hacia la oscuridad o volverás a la seguridad del mundo conocido? La elección es tuya. Y la historia de El Bosque Encantado continúa escribiéndose, una valiente alma a la vez. ¡Uy, qué miedo! Saliendo de la oscuridad del Bosque Encantado, nos vamos a encontrar con otro misterio, el barco fantasma. Estos barcos espectrales llevan siglos asustando a marineros y a los que viven en tierra. GAP2S. El más famoso es el holandés errante, un barco condenado a navegar los mares para siempre, sin poder llegar a puerto. Pero no es el único. Se han visto muchos barcos fantasma a lo largo de la historia, con sus cubiertas vacías y velas rotas. Qué escalofrío da verlos en alta mar. GAP2S. Muchos dicen haber visto aparecer estos barcos entre la niebla, para luego desaparecer sin dejar rastro. Algunas historias cuentan que se han encontrado tripulaciones a bordo, congeladas en el tiempo, con caras de terror. Otras hablan de luces fantasmales que brillan en la distancia, guiando a los marineros hacia la perdición. GAP2S. Las leyendas del mar dicen que estos barcos fantasma están malditos, tal vez por tragedias en el mar, motines, ataques piratas o tormentas terribles, que dejaron a estos barcos y a sus tripulantes vagando sin descanso. Los que investigan lo paranormal han encontrado cosas raras cerca de estos barcos, lugares fríos sin explicación, voces que no se sabe de dónde vienen, y hasta fantasmas. GAP2S. ¿Pero son reales estos barcos fantasma o son solo producto de nuestros miedos e imaginación? El inmenso mar desconocido, junto con el peligro de navegar, crean el ambiente perfecto para estas historias. GAP2S. Tanto si crees en ellos como si no, las historias de barcos fantasma siguen fascinando y dando miedo. Nos recuerdan los misterios que se esconden en el mar, esperando a ser descubiertos. GAP2S. Así que la próxima vez que mires al mar, acuérdate de los barcos fantasma que podrían estar navegando entre la niebla. ¿Te atreverías a navegar hacia lo desconocido y encontrarte con un barco de otro mundo? Tú decides. La leyenda del barco fantasma sigue viva, una prueba del poder de lo desconocido. GAP2S. Dejando atrás las historias escalofriantes de barcos fantasma, ahora nos adentramos en otro fenómeno que pone la piel de gallina: el autoestopista fantasma. Esta leyenda ha sido parte del folclore urbano durante décadas, causando escalofríos a los conductores que se atreven a recoger a extraños en carreteras desoladas. GAP2S. La historia más común trata de una viajera solitaria, a menudo una joven, a la que se ve haciendo autostop al borde de la carretera por la noche.
Los conductores que se detienen para ofrecerle llevarla se encuentran con una pasajera de voz suave y educada que comparte una breve conversación antes de desaparecer misteriosamente del coche sin dejar rastro. Gap2S. Uno de los relatos más famosos es el de Mary la Resucitada, una figura espectral que se dice que ronda las carreteras cercanas al cementerio de la Resurrección en Chicago. Según la leyenda, Mary es el fantasma de una joven que murió en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa de un baile. Los conductores cuentan que la recogieron solo para que desapareciera al pasar las puertas del cementerio. Gap2S. Estos encuentros no se limitan a un solo lugar. Se han reportado historias similares en todo el mundo, cada una con sus propias variaciones locales. Algunos autoestopistas piden que los dejen en un lugar específico, solo para que el conductor descubra más tarde que el lugar es un cementerio o el sitio de un accidente fatal. Gap2S. Los investigadores paranormales han tratado de comprender estos fenómenos fantasmales, sugiriendo que podrían ser apariciones residuales, huellas de un evento trágico que se repite una y otra vez. Otros creen que estos autoestopistas son espíritus que buscan un cierre o que intentan transmitir un mensaje. Gap2S, creas o no en lo sobrenatural, la historia del autoestopista fantasma apela a los miedos más profundos, a lo desconocido y lo inexplicable. Sirve como un recordatorio inquietante de cómo nuestra imaginación puede transformar experiencias ordinarias en encuentros extraordinarios. Gap2S. Así que, la próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria de noche, estate atento a esa figura solitaria haciendo autostop. ¿Te atreverías a parar sabiendo que el pasajero podría ser de otro mundo? La leyenda del autoestopista fantasma perdura, un testimonio del poder perdurable de las historias de fantasmas. Gap2S. Dejando atrás las historias escalofriantes de los autoestopistas fantasmas, nos adentramos en otro fenómeno que pone los pelos de punta, el poltergeist. Conocidos por causar disturbios inexplicables, se dice que los poltergeists son responsables de las manifestaciones físicas de la actividad paranormal, dejando un rastro de miedo y confusión a su paso. Gap2S. El término poltergeist proviene de las palabras alemanas poltern, que significa hacer ruido, y Geist, que significa fantasma. A diferencia de las apariciones tradicionales, que a menudo involucran apariciones y sonidos espeluznantes, la actividad poltergeist se caracteriza por interacciones físicas. Los objetos se mueven solos, los muebles se vuelcan y ruidos inexplicables resuenan en el aire. Gap2S. Uno de los casos de poltergeist más famosos es el del poltergeist de Enfield, que atormentó a una familia en Londres a finales de la década de 1970. Los eventos fueron tan inquietantes que llamaron la atención de investigadores paranormales, periodistas e incluso de la policía. Los testigos informaron haber visto muebles levitando, objetos siendo arrojados a través de las habitaciones y voces extrañas que emanaban de la nada. Gap2S. Otro caso notable es el del poltergeist de la bruja Bell en Tennessee, que aterrorizó a la familia Bell a principios del siglo XIX. Los disturbios incluyeron ataques físicos a miembros de la familia, voces incorpóreas y fenómenos inexplicables que persistieron durante años. La leyenda de la bruja Bell se ha convertido desde entonces en parte del folclore estadounidense, inspirando innumerables relatos e investigaciones. Gap2S. Los investigadores paranormales han propuesto varias teorías para explicar la actividad poltergeist. Algunos sugieren que podría ser el resultado de la psicoquinesis, donde la mente subconsciente de un individuo manifiesta alteraciones físicas. Otros creen que los poltergeists son espíritus inquietos que buscan atención o intentan comunicarse. Gap2S. Los escépticos, sin embargo, argumentan que muchos casos de poltergeist pueden atribuirse a causas naturales, como la actividad sísmica o incluso a bromas deliberadas. A pesar de estas explicaciones, el gran número y la consistencia de los informes de poltergeist en diferentes culturas y periodos de tiempo hacen que sea difícil descartar el fenómeno por completo. Gap2S. Ya creas en lo sobrenatural o no, el fenómeno poltergeist apela a nuestro miedo primario a las fuerzas invisibles que podrían estar acechando en las sombras. Desafía nuestra comprensión de la realidad y nos obliga a enfrentar la posibilidad de que haya más en nuestro mundo de lo que parece. Gap2S. Así que, la próxima vez que escuches un golpe inexplicable en la noche o veas un objeto moverse solo,
podrías estar experimentando la inquietante presencia de un poltergeist. El fenómeno sigue siendo un inquietante recordatorio de los misterios que siguen eludiendo nuestra comprensión. GAP2S. De las historias inquietantes de fantasmas, ahora vamos a hablar de otro enigma que ha desconcertado a la humanidad durante siglos: las desapariciones misteriosas. Estos casos, donde las personas se desvanecen sin dejar rastro, a menudo dejan un montón de preguntas, teorías y a veces pistas misteriosas. GAP2S. Una de las desapariciones más extrañas es la de la colonia de Roanoke a finales del siglo XVI. Más de 100 colonos desaparecieron de su asentamiento en Carolina del Norte, dejando solo una palabra grabada en un árbol: Croatoan. A pesar de muchas investigaciones y teorías, el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo uno de los misterios más antiguos de Estados Unidos. GAP2S. Otro caso escalofriante es el del vuelo MH370, que desapareció en 2014 en ruta desde Kuala Lumpur a Pekín. A pesar de los grandes esfuerzos de búsqueda, el Boeing 777 y sus 239 pasajeros y tripulantes nunca se encontraron, lo que ha dado lugar a un sinfín de teorías que van desde fallos técnicos hasta explicaciones más siniestras. GAP2S. El Triángulo de las Bermudas es quizás el lugar más famoso asociado con desapariciones misteriosas. Esta zona, que se extiende entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, ha sido escenario de numerosas desapariciones de aviones y barcos. Mientras que algunos atribuyen estos incidentes a fenómenos naturales como olas gigantes o anomalías magnéticas, otros creen que hay explicaciones más fantásticas. GAP2S. El caso del Mary Celeste también es un misterio marítimo. Descubierto a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, el barco fue encontrado intacto pero completamente desierto, sin ninguna señal de su tripulación. Las teorías sobre su destino van desde ataques piratas hasta monstruos marinos, pero nunca se ha encontrado una respuesta definitiva. GAP2S. Los investigadores de lo paranormal a menudo sugieren que estas desapariciones podrían ser el resultado de saltos en el tiempo, abducciones extraterrestres o incluso portales a dimensiones paralelas. Estas teorías, aunque especulativas, aumentan el misterio y la intriga que rodean estos casos. GAP2S. Los escépticos argumentan que muchas desapariciones pueden explicarse por causas más comunes, como crímenes, peligros ambientales o errores humanos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas en muchos casos deja espacio para la especulación y la curiosidad. GAP2S. Estas misteriosas desapariciones desafían nuestra comprensión de la realidad y nos obligan a considerar la posibilidad de que haya fuerzas en juego que aún no podemos comprender. Nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances en tecnología y conocimiento, todavía hay muchos enigmas que se nos escapan. GAP2S. Así que, la próxima vez que oigan hablar de alguien que desaparece sin dejar rastro, recuerden que el mundo está lleno de misterios por resolver. Estas desapariciones sirven como un recordatorio inquietante de lo desconocido, invitándonos a explorar los límites de nuestra comprensión.